20.000 soldados embrujados exponen el oscuro misterio detrás de una aterradora derrota a 80.000. En la Sierra Mexicana, el pueblo olvidado de San Joaquín era un lugar donde el eco de las risas había sido tragado por la niebla de la pobreza y la violencia. Cada noche, José, de 35 años, se preparaba para su jornada como vigilante en la fábrica abandonada. En su mente había una sola meta: mantener a salvo a su esposa Marta y a sus 2 hijos pequeños, Miguel y Lucía. Sin embargo, lo que parecía una rutina se convirtió en pesadilla cuando comenzó a escuchar susurros entre las sombras. Al principio pensó que eran solo suposiciones, pero la sensación de ser observado lo envolvía como un manto helado. La fábrica, llena de escombros y oscuridad, escondía secretos que ni el aire viciado podía disipar. Al cruzar la entrada, el silencio era ensordecedor y una escalofriante brisa soplaba entre los restos. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 3, unos pasos resonaron detrás de él. Intentó mantener la calma, pero su corazón latía como un tambor en su pecho. Supo que el peligro había llegado a su puerta. Esa atmósfera pesada, cargada de agresión, lo mantenía alerta y tenso. Aunque los días se sucedían, los vecinos empezaron a desaparecer, uno luego otro, como si una sombra voraz los absorbiera. José miraba por la ventana de su hogar, notando que las calles se volvían inhóspitas, llenas de murmullos sobre policías corruptos que eran cómplices de la violencia. La desconfianza se arrastraba como un parásito en su mente, destruyendo cualquier atisbo de lealtad. El pueblo se sumía en la desesperanza, y esa desesperanza se mezclaba con el miedo, llevando a la paranoia a flor de piel. Una noche, decidido a enfrentar su destino, se adentró en el sótano de la fábrica. Las luces temblorosas iluminaban paredes llenas de telarañas y polvo. En un rincón oscuro encontró documentos antiguos, polvorientos y amarillentos. Al mirar las imágenes de 20.000 soldados abandonados tras una batalla desastrosa, un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Acaso esos soldados estaban aquí, condenados a vagar por la desesperación de su pueblo? Desde esa noche, visiones espantosas lo perseguían, como sombras que se deslizaban ante sus ojos. Marta comenzó a tener pesadillas y los niños jugaban con amigos invisibles que solo ellos podían ver. Cada vez que escuchaba un susurro, su corazón se detenía, su mente se llenaba de terror. Las noches se hacían interminables y los murmullos del pueblo eran cada vez más reales. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con cada día que pasaba, la atmósfera en San Joaquín se tornaba un puñal afilado, dispuesto a desgarrar lo que quedaba de su ya quebrantada comunidad. La verdad se ocultaba tras cada rincón, dispuesta a devorar a quienes se atrevían a retar a los espectros. Una noche, mientras José contemplaba la oscuridad que lo rodeaba, escuchó el nombre de un antiguo enemigo resonando por toda la fábrica. Cuestionándose si sería capaz de salvar a su familia antes de que aquellos soldados embrujados reclamaran su sacrificio, supo que cada decisión podría costarle la vida de sus seres queridos. La noche siguiente, la fábrica parecía más oscura, como si los ecos de las almas perdidas la estuvieran consumiendo lentamente. José llegó a su puesto, pero no logró concentrarse. Cada rincón, cada sombra, se alzaba amenazante, susurros distantes se entrelazaban como serpientes, y su mente no podía dejar de pensar en los soldados. Esos 20.000 hombres habían sido olvidados por la historia, pero no por esa fábrica. Ruidos cada vez más cercanos hicieron que el sudor resbalara por su frente. Escuchó el eco de un llanto, y su instinto le decía que no estaba solo. Respira hondo, se repetía, pero la tensión era palpable. Avanzó con pasos cautelosos, su linterna iluminando el camino entre los desechos. La luz oscilaba, y las sombras parecían moverse como si tuvieran vida propia. De repente,
La linterna parpadeó y se apagó. En la penumbra o corazón se disparó. Sin la luz, el silencio se transformó en una sinfonía aterradora de murmullos y lamentos. En la oscuridad, José pudo distinguir figuras vagamente dibujadas, como fantasmas entre las sombras. Con cada paso, el aire se tornaba más denso, y una nauseabunda sensación de desesperación lo invadía. Sabía que estos ecos venían de algún lugar profundo de la fábrica, un lugar prohibido. Retrocedió un paso, pero sus pies parecían pegados al suelo. La brisa helada lo rodeaba, y cuando giró para escapar, un grito desgarrador resonó en su mente. Un nombre: José. Las palabras parecían surgir de las paredes mismas, reverberando con un profundo dolor. Le helaron la sangre. No era un susurro, era una súplica. Temblando, decidió seguir el sonido. Cada paso era una batalla con el miedo, con la necesidad de huir. Al avanzar hacia el fondo de la fábrica, se encontró con puertas oxidadas que nunca había visto antes. Detrás de ellas, los ecos se intensificaban, como si estuvieran esperando su llegada. Sin pensarlo más, empujó una de las puertas. Un aire helado lo golpeó en el rostro. Dentro, se halló en un corredor lleno de trastos y herramientas olvidadas. En la pared había un viejo mural, el dibujo de un soldado en su uniforme de batalla. Su expresión era un torbellino de emociones: angustia, enojo, traición. Aquellos ojos parecían mirarlo a él. Fue entonces cuando, al tocar la superficie del mural, imágenes de la batalla comenzaron a danzar ante sus ojos. José sintió que la realidad y el pasado se fusionaban. Las sombras de los 20.000 soldados lo rodearon, adentrándose en su mente y trayendo consigo visiones de la batalla que había llevado a su trágica derrota. Los gritos de dolor resonaban como un eco, y se dio cuenta de que ellos eran la raíz del sufrimiento que asolaba San Joaquín. Eran las almas de hombres que habían luchado, olvidados por todos, condenados a vagar eternamente en busca de justicia. «¿Qué quieren de mí?», murmuró, su voz temblorosa, mientras la realidad se desvanecía ante sus ojos. Los soldados avanzaban, y cada paso resonaba con el peso de toda una historia desconocida. De repente, la atmósfera se volvió insoportable, y un frío extremo lo envolvió. José sintió un tirón en su pecho, como si los fantasmas lo reclamaran. Su respiración se volvió errática. Tenía que ser parte de ellos. ¿Era eso lo que lo mantenía despierto cada noche? La última visión lo dejó paralizado. Vio a su familia: Marta, Miguel, Lucía. Ellos también eran parte del sacrificio, del anhelo de los soldados. El precio del silencio. Con un grito ahogado y una necesidad imperiosa de actuar, retrocedió mientras los ecos aumentaban en fuerza. En su mente resonó la voz del soldado: «No podemos descansar hasta que se haga justicia». José sabía que debía enfrentar su miedo más allá de esas paredes. No solo debía salvarse a sí mismo, sino a su familia y a todo San Joaquín. Cuando giró para escapar, ya no había vuelta atrás. La fábrica lo había marcado para enfrentar algo aún más oscuro. De repente, la puerta se cerró tras de él con un estruendo, atrayendo su atención hacia la oscuridad. ¿Sería esa la clave para liberar a su pueblo? La pregunta retumbó en su mente mientras las luces parpadeaban. ¿Acaso todos los soldados buscan a su Redentor? La respuesta aún no estaba clara, pero la noche apenas comenzaba. José se encontró atrapado en un limbo donde el tiempo se distorsionaba. La oscuridad lo envolvía y la línea entre el presente y el pasado se desdibujaba. Con cada murmullo de los soldados, el terror ominoso lo impregnaba más. Trató de recordar cómo había llegado a ese lugar, pero cada pensamiento se volvía un eco perdido en la penumbra. Se volvió hacia la puerta que se había cerrado tras de él. No estaba segura si permanecía sellada por alguna fuerza sobrenatural o si era simplemente su voluntad la que se había derrumbado. El aire frío se colaba por su piel, erizándole los vellos. «¿Qué quieren de mí?», se preguntó nuevamente, pero esta vez
la respuesta llegó como un susurro inconfundible. Recuerdos. A su alrededor, las figuras de los soldados continuaban acercándose, sus rostros en un nublado caos de desesperación. José trató de hablar con ellos, pero no sabía qué palabras utilizar. ¿Cómo se le da voz a los que nunca la tuvieron? Sin embargo, algo dentro de él sabía que debía intentarlo. Se plantó en medio de aquella niebla de almas, y con voz temblorosa gritó: ¿Por qué están aquí? Díganme qué quieren. Las sombras de los soldados se detuvieron, sus miradas fijándose en él. En ese momento, todo el ruido se detuvo. Silencio. Un soldado se adelantó. Su rostro estaba plagado de cicatrices y su mirada ardiente. No estamos aquí para atormentarte, José. Venimos a buscar justicia a través de ti. Las palabras resonaron en su mente como campanas en la distancia. ¿Justicia? ¿Qué puedo hacer yo por ustedes?, replicó, sintiendo un torrente de frustración. Pero el soldado lo miró con determinación. Nadie recuerda nuestras historias. Nadie. Creamos un legado de héroes, pero la traición borró nuestras memorias. San Joaquín está destinado a sufrir, mientras sus olores de fuego y muerte nos atormenten. Las emociones en él comenzaban a agolparse como una tormenta. Fue entonces cuando recordó algo que había visto en el mural. La pintura del soldado no solo mostraba su sufrimiento, sino también la insignia de su unidad, uno que había desaparecido de los libros de historia. «Dame un nombre. Dime a quién estás esperando y qué pasó con ustedes», dijo José, sintiendo que el peso en su pecho comenzaba a liberar algo. Una chispa de esperanza. Un murmullo resonó entre los demás soldados, y el mismo soldado respondió: «El capitán Eduardo Mendoza. Él fue el que luchó con fervor para salvar sus vidas, pero al final lo sacrificaron en la batalla. Su nombre fue olvidado, y con él, nuestras almas». Con el nombre resonando en su mente, José comprendió lo que debía hacer. Su misión no solo era enfrentar sus miedos, sino también desenterrar la verdad. La historia de aquellos hombres necesitaba ser contada, no solo para liberarlos, sino para salvar a su propio pueblo del inexorable destino que lo esperaba. Pero antes de que pudiera formular un plan, un ruido ensordecedor sacudió la fábrica. Una puerta cercana se abrió de golpe, revelando una oscuridad implacable que parecía querer engullirlo todo. Los ecos de los soldados comenzaron a distorsionar en gritos ahogados, mientras una sombra gigante se acercaba del fondo. El miedo lo paralizó. «¡Sal de aquí, José!», gritó el soldado, empujando la energía de su espíritu hacia él. «Aún hay tiempo. Salva a aquellos que amas». Inmediatamente, José corrió hacia la puerta abierta, su corazón latiendo a 1000 por hora. En su mente, la imagen de su familia estaba iluminada como un faro en la tormenta. Pero detrás de él, la sombra seguía avanzando, como una marea oscura, lista para reclamar tanto a los vivos como a los muertos. ¿Qué sería esa sombra que lo acechaba? Podría escapar a tiempo, o estaba destinado a unirse a las almas en pena. El eco de la advertencia resonó mientras se lanzaba hacia la luz de la puerta. La noche ya no iba a ser igual. El verdadero horror apenas comenzaba. José se lanzó a través del umbral, el frío de la oscuridad saltando tras él como un perro rabioso, hambriento de su miedo. La fábrica se desvaneció, y un aire cálido y denso lo recibió, un contraste asfixiante.
La luz brillaba débilmente, apenas suficiente para aclarar la escena que lo rodeaba. Estaba en un salón lleno de rostros familiares, su familia. Pero estos parecían diferentes, distorsionados. Sus ojos reflejaban un terror profundo. En sus labios se dejaba ver una lengua sellada por un tipo de horror que José no podía descifrar. En el centro del salón, una gran mesa de madera estaba cubierta por una fina capa de polvo, como si el tiempo se hubiera detenido allí. «José», murmuró su madre, su voz un eco suave y quebrado. «¿Dónde has estado?». Los gritos de los soldados resonaban en su mente, y entre el caos, José sintió cómo su corazón latía con cada palabra pronunciada en voz baja. La sombra que lo había acechado comenzó a dibujar formas al fondo de la sala, tomando una forma más definida, más amenazante. No podía ser, ya había escapado, pero estaba ahí, palpable y oscura como el mismo abismo. «¿Por qué no me escuchan?», gritó. «¿Qué les está pasando?». Su voz fue un grito desesperado, pero resonó como un susurro entre sus seres queridos, quienes parecían atrapados en una trampa de silencio y letargo. Una risa, distorsionada y desgarradora, salió de entre las sombras. Era una voz que José jamás había escuchado, pero que provocaba un escalofrío en su columna. «José, no hay tiempo para las explicaciones. Debes elegir». La sombra avanzó, tomando la forma del capitán Mendoza, su rostro una mezcla de resolución y sufrimiento. «¿Elegir? ¿Elegir qué?», José cuestionó, sintiéndose tan pequeño frente a este ente que encarnaba la muerte misma. «El sacrificio o la pérdida. Al contado», bromeó Mendoza, su voz ya no solo un susurro. «Tu familia, tus recuerdos, o la vida de aquellos que cayeron en el olvido. La justicia puede ser muy costosa. La historia que buscas tiene un precio». El aire se volvió más pesado y los rostros de su familia empezaron a llorar. El terror que habían guardado sus ojos se convirtió en agonía al darse cuenta de que lo que debía decidir era mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. La sombra avanzó junto a ellos, un halo de oscuridad que parecía querer absorber a todos. «No puedes guardar ambos mundos, joven. Selecciona quién merece vivir y quién debe ser olvidado. Esa es la ley de las almas perdidas». José sintió la desesperación apoderarse de él. No puedo sacrificar a nadie, no puedo dejar que eso ocurra». Su voz sonó más como un lamento que una afirmación. «Pero ya lo has hecho», el eco resonó desde lo más profundo de su ser. La figura anterior retrocedió, su risa resonando como una campana del aniversario de alguien que nunca fue. «Las decisiones que tomes ahora reverberarán no solo en tu corazón, sino también en cada respiración que de ahora en adelante exhale tu linaje». José se sintió dividido entre las miradas de su familia y la verdad que le habían revelado los soldados. Se estaba desmoronando. Cada elección se sentía más pesada que la anterior. Mientras luchaba con la angustiante presión, una idea surgió en su mente. Podría investigar, reconocer la historia de cada caído, darles la vida que el mundo les había negado. Pero, ¿qué pasaría con su propia vida? La sombra, sonriendo como un halcón, se acercó un poco más. La historia se repetirá, José. La memoria se alimentará de sacrificios. Elige antes de que se acabe el tiempo. El reloj en la pared comenzó a marcar de forma errática y el aire se volvió tenso mientras la oscuridad se cernía alrededor de ellos. Un susurro frío alcanzó su oído. El momento llegó. José estaba al borde de la decisión y apenas podía soportar el peso del futuro que se avecinaba. ¿Escogería a su familia o a los caídos? ¿Cuál sería su legado? Mientras el reloj seguía sonando, el tiempo se dilató y su elección estaba más cerca que nunca. Sin embargo, solo un eco abrumador resonó en su mente mientras la sala comenzaba a oscilar entre lo tangible y lo etéreo. ¿Qué haría al final? ¿Podría encontrar una salida o sería engullido por la historia misma que buscaba desenterrar? La respuesta se acercaba, pero el sonido del golpe final resonaba, marcando la hora del juicio. La oscuridad se tensó y el verdadero terror estaba a punto de revelarse.
El eco del reloj se convirtió en el latido de su corazón, cada campanada un recordatorio de la inminencia de su elección. José se esforzaba por encontrar un hilo de esperanza en medio de la tormenta de angustia que lo rodeaba. Las miradas de su familia, atrapadas entre la súplica y el sufrimiento eterno, penetraban en su alma como dagas ardiendo. ¿Por qué no podían hablar? ¿Por qué estaban prisioneros en sus propios cuerpos? «No puedo hacer esto», murmuró, como si la verdad pudiera liberarlo de la tensión asfixiante. La sombra avanzó, expandiendo su negrura hasta cubrir el suelo, como si cada paso arrastrara más oscuridad. No se trata de lo que puedes hacer, se trata de lo que eliges no hacer. La voz del capitán Mendoza resonó entre las paredes, cada palabra un peso sobre sus hombros. De repente, un grito desgarrador emergió del fondo del salón. Era un sonido tan desgarrador que hizo que José se estremeciera. Se volvió hacia la fuente del ruido, la esquina donde la luz apenas alcanzaba, y vio a una figura, una de sus hermanas, retorciendo y gritando impotente. Sus ojos, normalmente llenos de vida, estaban ahora desbordantes de terror, buscando a alguien que pudiera salvarla. «José, ayúdame». El llanto desgarrador de su hermana golpeó su corazón, y por un instante, la sombra se detuvo. «No», exclamó José, sintiendo que un nuevo tipo de pánico lo invadía. «No puedo perderte también, por favor. Su vida tiene un precio, y es un precio que tú debes pagar», dijo la sombra con un tono burlón. «El equilibrio debe ser restaurado». Las palabras retumbaron dentro de él, mientras el terror y la desesperación se entrelazaban en su mente. ¿Podría realmente sacrificarla? ¿Por su bien o por el de los que ya habían caído? El tiempo seguía fluyendo. Cada instante era un grito sordo que resonaba en su memoria. Las miradas de sus seres queridos se fueron oscureciendo, mientras la sombra danzaba alrededor, alimentándose de su angustia. José comprendió que ya no eran solo sus decisiones las que estaban en juego. Era la historia de todos sus antepasados, un legado de sacrificios y traiciones que clamaba por justicia, clamaba ser escrito de nuevo. Pero, ¿a qué costo? Mientras la oscuridad pululaba como un ser vivo, él cerró los ojos, buscando en su interior una respuesta que ya no estaba. Imágenes fugaces de soldados caídos, de recuerdos olvidados, lo abrumaron. Cada rostro, cada historia olvidada, lo llamaba. «Debo conocer la verdad», susurró decidido. Quería entender por qué esa sombra había cobrado vida y por qué había fijado su mirada en su familia. Entre el horror y el sacrificio universal que este ser maligno representaba, recordaba las historias de sus abuelos, los susurros de antiguas traiciones que nunca se contaron. «¡Maldita sombra!», gritó. «Si las almas perdidas claman justicia, entonces que venga». Con cada palabra que salía de sus labios, sintió cómo la presión se aliviaba un poco. La sala comenzó a vibrar, y la imagen de su hermana gritándole se intensificó. La sombra hizo una pausa, como si se hubiera percatado de que José había tomado una decisión. «No te atrevas a desafiar el orden, joven», el capitán Mendoza dijo, su voz cargada de advertencia. «Quiero que todos sean escuchados. El pasado no puede ser ignorado. No me detendré ahí». Su voz resonaba ahora con fuerza, unida con la valentía que emergía de su interior. Pero la sombra sonrió, un gesto que escondía 1000 intenciones oscuras. «Veremos cuán valiente eres cuando el reloj termine de sonar». Las últimas campanadas resonaron, y en ese instante, aquellos rostros familiares comenzaron a desaparecer, deslizándose a la oscuridad, como si nunca hubieran estado allí. El miedo se apoderó de José, mientras comprendía que su tiempo se agotaba. Debía actuar ahora, pero su mente estaba nublada por el horror de lo que podía perder. Y en un último momento, antes de que todo se desvaneciera, vio un rayo de luz. Un antiguo diario de su abuelo, en la mesa polvorienta, había comenzado a brillar. José era el eco lejano de su madre, ahora desvaneciéndose. «Debes descubrirlo». La luz se atenuó y la sala oscureció drásticamente. Ahora la historia permanecería oculta hasta que él decidiera descifrarla.
Con determinación renovada, José se lanzó hacia el diario. Sabía que la respuesta lo guiaba, pero también presentía que la sombra acechaba, esperando su momento de atacar nuevamente. La luz titilante del legado lo atrajo, pero un frío helador comenzó a envolverlo. La pregunta era clara y aterradora. ¿Sería esta la redención que buscaba? ¿O simplemente el comienzo de un horror aún mayor? Cuando las manos de José alcanzaron el diario, un escalofrío recorrió su cuerpo. El cuero desgastado crujió bajo su toque, como si el objeto estuviera vivo, latiendo con la esencia de 1000 historias no contadas. Sin embargo, el eco del terror envolvía cada rincón de la habitación, aplastando su voluntad mientras las sombras se agolpaban a su alrededor. Sus ojos se posaron en la primera página. Letras desvanecidas, garabateadas en una caligrafía temblorosa, comenzaron a revelarse lentamente ante él. «La sangre llama a la sangre», murmuró, cada sílaba resonando con la urgencia de un antiguo sacrificio. José sintió que el aire se hacía más denso a su alrededor, cargado de una energía oscura que se retorcía como una serpiente en su interior. Mientras leía, las visiones comenzaron a invadir su mente. Un campo de batalla, el estruendo de cañones y miles de rostros pálidos, atrapados entre la vida y la muerte. Sentía sus lamentos, sus gritos, resonando como un canto de dolor que atravesaba el tiempo. «No, debe haber una razón», pensó, sus manos temblando mientras pasaba la página, deseando encontrar respuestas que pudieran redimirlo. «En cada batalla perdida hay un pacto almacenado en las sombras», decía otro fragmento. Las palabras se desdibujaban ante sus ojos, pero el sentido ardía con fervor. José comprendió que no solo estaba lidiando con su familia, sino con un legado mucho más profundo, una historia plagada de traiciones y pactos con fuerzas oscuras. ¿Acaso su abuelo había sido parte de esto? ¿Qué había hecho para que su sangre estuviera marcada? De pronto, un aplauso sordo resonó en la habitación, y la sombra, alimentándose de sus miedos, se lanzó hacia él. El aire helado le robó la respiración. «El tiempo ha llegado, el precio debe ser pagado», dijo la sombra, burlándose, su voz como un susurro helado. «No», José gritó, arrojando el diario hacia la sombra. Las páginas se desplegaron, liberando una luz intensa que parecía aturdir a la entidad. Fue un momento fugaz, pero suficiente para que su mente trazara una estrategia. Rápidamente recordó los viejos relatos de su madre sobre su abuelo y la historia de la batalla perdida, de cómo había vendido su alma para proteger a su familia. Fue un sacrificio de amor, pero también de desesperación. «Necesito saber qué hizo exactamente», se dijo, aunque el miedo le erizaba la piel. La sombra se recuperó, arrastrándose hacia él con la rapidez de un depredador, susurrando: «No puedes huir de tu legado, hijo de la traición». José, temblando de terror, se dio cuenta que su única opción era confrontar esta verdad, por más dolorosa que fuera. Sin embargo, mientras el rincón de la sala se llenaba de la oscura emanación de la sombra, un recuerdo se encendió en su mente, la última vez que había visto a su abuelo, un añejo atado al sufrimiento de los oscuros pactos. Sus palabras reverberaban como campanas distantes. «La clave está en el amor verdadero. Amor verdadero», pensó, sintiendo un torrente de energía. Era un concepto, una esperanza. ¿Podría el amor salvar a su familia de este destino? Con cada latido de su corazón sentía a su hermana, todavía atrapada en la oscuridad, clamando por ayuda. Y entonces una idea brillante iluminó su mente. «Sí, encontraré la manera», se decía, mientras el aire a su alrededor comenzaba a vibrar. Se dio la vuelta, enfrentando de nuevo la sombra, su figura ahora más imponente. «Si el amor verdadero es la clave, entonces lucharé por ellos, sacrificaré todo lo que tengo si eso significa liberarlos de ti». La sombra se detuvo, sus ojos carmesí centelleando de curiosidad. «¿Estás dispuesto a ceder más que lo que tu abuelo cedió?» La tensión en el aire se hacía palpable. Sabía que había cruzado una línea peligrosa, pero al mismo tiempo, en el fondo de su ser,
algo ardía. La batalla no era solo contra la sombra, sino dentro de él mismo. La decisión de su abuelo se apoyaba sobre sus hombros. En ese instante, un silencio opresivo invadió la sala. Las sombras se retorcían, incapaces de decidir si avanzar o retroceder. ¿Cuál será tu elección, José? El reloj sigue corriendo. José sintió el peso del pasado aplastando su presente y no pudo evitar preguntarse, ¿pagaría el precio más alto? La luz del diario titiló una vez más, destellando una revelación más profunda. ¿Qué más está escondido entre estas páginas?, musitó, mientras una extraña certeza se formaba en su corazón. Pero antes de que pudiera explorar, un rayo de oscuridad le atravesó el pecho y resonó en su mente. Cada respuesta trae consigo un nuevo horror. La pregunta siguió flotando en el aire, así como un miedo latente que se cernía sobre él. Realmente estaba listo para descubrir qué más había sido sacrificado en el nombre de su familia y a qué precio podría costarle la verdad que buscaba. El sonido de la respiración de José se volvió un eco aterrador en el silencio, mientras la sombra parecía agazaparse, preparándose para atacar. La presión en su pecho era abrumadora y sus pensamientos se agitaban como hojas arrastradas por un vendaval. ¿Qué más sé sobre mi abuelo? ¿Qué otros secretos me ha dejado?, se preguntó mientras luchaba por centrarse. La sombra, ahora más viva que nunca, se acercaba lentamente. José podía sentir el deseo del ser oscuro por devorar su esencia, por arrastrarlo a la misma locura que había consumido a su abuelo. La habitación se oscureció más, como si un manto de penumbra cubriera todo vestigio de luz. Debo recordar, se forzó a pensar, buscando en su mente fragmentos de historias que antes parecían simples cuentos familiares. Él siempre hablaba de la tristeza y la pérdida, de las almas en pena que vagaban por los campos de batalla, murmuró para sí mismo mientras el diario temblaba en la mesa. El eco de sus propias palabras se ahogó bajo un grito proveniente de las sombras. Tú no puedes escapar. Con un gesto decidido, José se lanzó hacia el diario, decidido a descubrir todo lo que necesitaba saber. Hurgando entre las páginas, su corazón latía con furia, cada golpe sonando en su mente como un tambor de guerra. Las palabras comenzaron a fusionarse en su visión, revelando imágenes que se compactaban y desgarraban a la vez. Sintió cómo una nueva oleada de visiones lo invadía. Su abuelo de pie en el campo de batalla, la sangre derramada, una ceremonia ritual, y en el centro de todo, un sacrificio, un grito desgarrador. La sangre llama a la sangre, resonó en su mente como un canto maldito. ¿Qué habías hecho, abuelo? ¿A quién ofreciste? De repente, un grito resonó en la penumbra, uno que le resultó familiar. Era su hermana, Clara. Su voz atravesó el velo de terror, una súplica inquietante. «Ayúdame, José, sácame de aquí». El corazón de José se detuvo un instante. La sombra se retorció y elongó, como si la voz de Clara le diera siquiera más poder. «¡Silencio!», bramó la entidad, y el aire se heló. José sintió el impulso de creerse pequeño, atrapado en su propia pesadilla. Pero no podía rendirse. Su hermana estaba en peligro. Se centró en las revelaciones que su abuelo había dejado impresas en aquellas páginas. Las sombras no solo eran un enemigo, sino también la clave. Si el amor verdadero es la clave, entonces la oscuridad teme a la luz genuina, reflexionó José. Debía exponer esa oscuridad para liberar a su hermana. El diario centelleó al abrirse en una página especialmente oscura, llena de símbolos que ardían con un fuego interno. «Una invocación», murmuró José con desesperación. Recitó las palabras, sintiendo cómo un calor empezaba a arder en el interior de su pecho. Mientras lo hacía, una figura espectral surgió detrás de él, como la sombra de un árbol retorcido al atardecer. «¿Quieres jugar a ser héroe?», susurró la sombra, burlona, mientras José seguía hablando. «Si el amor verdadero es lo que me llevará a ti, entonces te desafío. Muéstrame si tú también lo tienes».
El aire se tornó electrificado, y en ese instante el diario brilló intensamente, inundando la sala con una luz deslumbrante. Las sombras parecieron retroceder, titubeantes ante ese nuevo poder. Sin embargo, el momento de triunfo fue breve. La sombra se abalanzó hacia él, furiosa, como un depredador privado de su presa. «No puedes liberar a tu hermana. Ella es la pieza que falta», gritó la sombra, y de repente la visión de Clara se volvió nítida en su mente. José imaginó su rostro, los ojos suplicantes llenos de terror, y el odio de la sombra creció como un volcán en erupción. Estaba claro que el final de esta batalla no estaba cerca. Aún había secretos en el diario, palabras por descifrar que podrían cambiarlo todo. Con el corazón en un puño, supo que cada respuesta lo llevaba a profundidades oscuras. O la luz lo liberaría, o sería el precio que tendría que pagar por intentar salvar a su hermana. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar las consecuencias que vendrían, o permitiría que su familia quedara atrapada para siempre en esas sombras del pasado? Las puertas de la bruma se abrían, y lo que había encontrado allí podía ser su mayor terror o su última esperanza. Un grito desgarrador rascó el aire helado de la habitación, y el mundo de José pareció desmoronarse a su alrededor. La sombra se cernía sobre él, un monstruo de odio y desesperación, mientras su hermana Clara se desvanecía lentamente de su mente, atrapada en un oscuro abismo del que él no podía rescatarla. La furia del ente resonaba en sus oídos, un canto maligno que parecía desear que su murmullo infinito socavara su voluntad. «No hay luz que te salve, niño», la sombra retumbó, burlándose de su intento de liberación. José apretó los dientes, sintiendo que el calor que había despertado dentro de él comenzaba a apagarse como una llama aplastada. Pero no podía rendirse. Era clara su razón de lucha. Su voz era la que transformaba el miedo en coraje. Asió con fuerza el diario, sintiendo su textura rasposa bajo sus dedos. Las páginas brillaban tenuemente, y en ese instante recordó las historias de su abuelo sobre las almas perdidas y los sacrificios hechos por amor. «¿Tienes el coraje para enfrentar la oscuridad?», se cuestionó, mientras su mente buscaba afanosamente la invocación que pudiera cambiar el rumbo de la historia. Los recuerdos de rituales antiguos florecieron, tráilas de sacrificios de los que había escuchado por generaciones. La sombra chocó contra su pecho, empujando su aliento como balas de un fusil. «Nada tienes que ofrecer. Eres solo un niño en un juego que no entiendes». Y sin embargo, mientras su sangre palpitaba en sus venas, recordó una frase de su abuelo que siempre lo guiaba. «La sangre llama a la sangre, pero el amor puede romper cadenas». José sintió que su corazón se encendía con un nuevo propósito. «Si la oscuridad teme a la luz, entonces voy a arder hasta liberar a mi hermana». Con esa determinación, abrió el diario en una página escrita con tinta que parecía vibrar, dispuesta a revelarle el secreto. Las palabras comenzaron a danzar frente a sus ojos, tomando forma, y al recitar la invocación, una cálida luz surgió de su ser, expandiéndose hacia la habitación y llenando cada rincón sombrío. Era una luz aterradora y a la vez hermosa, una promesa de la esperanza que contrarrestaba la oscuridad. La sombra se detuvo. Un grito le reverberó en la mente mientras su figura se retorcía, batallando contra el fuego incandescente que crecía entre ellos. «No te atrevas a desafiarme. Clara, sigue luchando», José gritó, consciente de que no solo era su hermana quien necesitaba ayuda, sino que también él se enfrentaba a la desesperación que intentaba absorberlo. Las visiones de su abuelo danzaban en su mente, desnudando los secretos que había guardado, revelando el sacrificio que había hecho para contener a la sombra. «Yo no estoy solo», pensó, al recordar las palabras de aliento y amor que resonaban en su interior. Mientras la luz crecía, se sintió más fuerte. «Si la sangre llama a la sangre, yo también tengo mi luz. Libero a mi hermana de tu oscura prisión». La invocación se alzó como un grito de guerra, resonando en cada rincón, haciendo temblar el suelo. De repente, de la luz surgieron imágenes nítidas de Clara, su hermana agazapada, miedo en su rostro,
luchando en una batalla de su propia mente. Cualquier momento podía ser el último, pero José sintió que cada palabra cargaba un coraje que nunca había conocido. Al mismo tiempo, la sombra convulsionó. Sus formas se desdibujaron momentáneamente ante la intensidad de la luz. «Esto no ha terminado», siseó la sombra, pero su voz se tornó más lejana, diluyéndose ante el resplandor que ahora inundaba la habitación. José, sintiendo la conexión que lo ataba a su hermana, supo que el rostro ansioso de Clara estaba más cerca de lo que pensaba. Prometía que haría lo que fuera necesario. Mientras el eco de los antiguos sacrificios resonaban en el aire, se dio cuenta de que aún quedaba más que enfrentar. «¿Qué más necesita este demonio?», se preguntó, y entonces recordó la advertencia de su abuelo. «La familia siempre está unida, pero los secretos pueden traerlos a todos de vuelta a la oscuridad». Con una respiración profunda, comenzó a dudar. Mientras la luz brillaba, ¿qué más se revelaría de su familia? Comprendió que lo que había perdido podría ser el inicio del verdadero terror al que se oponía. Se atrevería a enfrentar no solo la sombra, sino también la verdad oculta detrás de su historia familiar. La luz titiló, y José se volvió hacia la sombra, el desafío en su voz marcando su destino. «¿Quién eres realmente?». Y así, entre el resplandor y la oscuridad, la batalla continuaba. La sombra pareció vacilar por un instante, como si la pregunta de José hubiera infligido un golpe directo en su esencia oscura. Su forma se retorció, envuelta en un torbellino de desesperación y furia. «¿Quién soy? Soy la sombra de tus ancestros, el eco de sus pecados que ahora reclama su precio. Cada sacrificio, cada lágrima ha tejido este manto de oscuridad que ahora abriga a tu hermana». José sintió que un escalofrío recorría su espalda. No era solo un monstruo que amenazaba a Clara, sino la encarnación de las tragedias y decisiones mal tomadas por su familia. «No es solo tu sombra», murmuró, mientras miraba cómo la luz se desvanecía un poco, debilitándose ante la revelación. «Es el miedo que todos hemos creado juntos». La sombra dio un paso adelante, desgarrando el aire con su risa tensa. «Eres astuto, niño, pero la verdad tiene dos caras. Cada luz necesita oscuridad para existir. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar para liberar a tu hermana?» «Todo lo que sea necesario», respondió José, sintiendo que su corazón latía con fuerza, a medida que el amor por Clara llenaba su pecho de valentía. En su mente, las palabras de su abuelo reverberaban como un mantra. No era solo su batalla, era un enfrentamiento contra un legado de ruinas. La sombra se abalanzó sobre él, como un huracán. José sintió el golpe helado del miedo, tratando de arrasarlo, pero en ese instante recordó el diario. Mientras la oscuridad lo envolvía, cerró los ojos y abrió el libro, la luz parpadeante regresando a su ser. Las palabras comenzaron a fluir de sus labios, una combinación de poder antiguo que resonaba con la intensidad de su desafío. «Te invoco, en nombre de aquellos que han sufrido, a que suelten su angustia y regresen a la paz que merecen. Libero a Clara de tus garras». Las paredes de la habitación temblaron. La sombra lanzó un alarido que hizo vibrar los cristales de las ventanas. «No lo harás. Nunca podrás romper el ciclo». A medida que las palabras de José resonaban, sentía que el peso de la historia giraba a su favor. En un destello de luz cegadora, una visión emergió ante él. Clara, aunque atrapada en su mente, estaba despierta, sus ojos llenos de miedo y determinación. «José, lucha por mí». El grito de su hermana traspasó su ser. Su vínculo se sentía tan fuerte en ese momento que hizo vibrar la atmósfera a su alrededor. José notó que el entorno se tornaba más claro con cada palabra que pronunciaba. Cada sílaba empoderada eran cadenas que se rompían. De repente, una presencia nueva llegó. Figuras translúcidas, los rostros de sus ancestros, emergieron detrás de él. Eran sombras de aquellos que, como Clara,
habían sido atrapados en la oscuridad. Su presencia ardía con una luz ancestral. «No estás solo», susurraron al unísono. Su energía se unió con la de José, y juntos formaron un puente luminoso hacia Clara. La sombra comenzó a retorcerse nuevamente, incapaz de sostener su forma ante la creciente luz. «No, no me detendrán». Su voz se tornó desesperada mientras cada palabra de liberación de José maldecía su existencia. José sintió que el poder de sus ancestros y su amor por Clara se unían, disolviendo las serpientes de la oscuridad que buscaban consumirlo. Su propio ser ardía con un fuego que jamás había sentido. «No solo liberaré a Clara, romperé este ciclo para siempre». La oscuridad comenzó a desvanecerse, la sombra a hacérsele más pequeña ante la luz desbordante de amor y sacrificio. Pero antes de que pudiera celebrar su victoria, un profundo silencio se apoderó del aire. Una risa sibilante retumbó, un eco lejano que le heló la sangre. «Crees que has ganado, niño, pero el verdadero terror aún está por llegar». Y así, con la luz luchando por prevalecer y la sombra aún susurrando promesas de horror, la verdad de su familia comenzó a desmoronarse ante él. José se preguntó si podría soportar el peso de desvelar los secretos ocultos que amenazaban no solo a él, sino a cada uno de los que amaba. «¿Qué más me ocultan?», resonó en su mente mientras la sombra se disipaba, abriendo nuevos abismos de terror en su vida. Mientras la luz brillaba intensamente, José supo que esto era solo el comienzo. Tendría que enfrentarse no solo a la oscuridad que envolvía a su hermana, sino a los propios demonios que acechaban en su familia. ¿Podría desentrañar el verdadero horror detrás de sus raíces? La pregunta atormentó su mente, mientras el camino hacia la verdad se abría ante él, cargado de misterios que esperaban por ser asumidos. Con la luz brotando de su interior, José se sintió más fuerte, más decidido que nunca. La sombra, aunque debilitada, seguía siendo una amenaza. «No has visto lo peor», susurró, con una voz que parecía retumbar desde las profundidades del Averno. A pesar de su temor, ahora estaba claro. Su destino no era solo liberar a Clara, era liberar a toda su familia de un legado de penurias. Con un nudo en la garganta, miró a los rostros familiares que emergieron junto a él. «¿Quiénes son?», preguntó, sintiendo la urgencia del momento. «Nosotros somos las voces perdidas, los sacrificios olvidados», respondió una anciana que parecía sustituir la angustia con valor. «El precio de nuestra condena se ha mantenido en silencio. Es momento de recordar». El aire chisporroteó con la energía de los ancestros, y José sintió cómo el diario en sus manos vibraba, revelando secretos que habían permanecido ocultos durante años. Sin pensar, comenzó a leer en voz alta: «Para que los sacrificios de nuestras almas sean redimidos, la verdad debe ser expuesta». Cada palabra parecía resonar en la sala, desatando recuerdos adormecidos. «La sombra de tu abuelo debe ser confrontada», gritaron al unísono los espíritus, un eco de desesperación y esperanza. Solo al descubrir el sacrificio real, la paz puede ser traída de vuelta. Clara, atrapada en el umbral entre la oscuridad y la luz, escuchó a su hermano: «José, revélalo. No podemos quedarnos atrapados». La sombra titubeó, comenzando a dispersarse por el poder de la luz de sus ancestros. «No puedes hacerlo. Nunca podrás enfrentar la verdad que se ocultó en su nombre», dijo, su voz más débil pero aún amenazante. «No tengo miedo a la verdad», respondió José, sintiendo que la luz que lo rodeaba crecía en intensidad. «No permitiré que el miedo controle nuestro destino». Alzó su voz: «Revelaré lo que está enterrado. La historia de mis ancestros será oída». Las palabras resonaron como una invocación, y el aire comenzó a vibrar fuertemente mientras sus dedos pasaban las páginas del diario. De repente, visiones comenzaron a inundar su mente. Vio a su abuela en el campo de batalla, rodeado de compañeros caídos. Su propia voz resonó en el pasado, gritando con desesperación y dolor: «No pueden sacrificarse estos hombres por un egoísmo que nunca desearon». La imagen se volvía cada vez más clara. Veía la traición detrás de los guerreros caídos, cómo su abuelo había hecho un pacto oscuro para proteger su nombre, implacable en su deseo de mantener a su familia a salvo.
sin pensar en las consecuencias. El pacto, José, exclamó la anciana. El precio se ha pagado demasiado caro, pero ahora tú puedes romperlo. Con cada palabra, la sombra se retorcía. No, tu abuelo fuiste tú, un hijo de la traición, un hombre que huyó de su destino. La oscuridad se aglutinaba, furiosa, mientras los ecos de las almas perdidas volvían a sonar, un canto de liberación que resonaba más allá de las sombras. La aventura de José no solo era una lucha por su hermana, era un viaje de redención personal. Sabía que no podía huir de lo que había hecho su abuelo, pero sí podía optar por iniciar un nuevo camino, uno que rompiera con el ciclo de dolor que había atormentado a su familia. Con su corazón ardiente como el fuego sagrado, se dirigió a la sombra. Te desafío, te invoco en el nombre de mis ancestros, en el nombre de Clara, porque el amor es más fuerte que el miedo y la verdad será escuchada. Las paredes de la habitación comenzaron a vibrar y la sombra, como un águila herida, se alzó con furia. El amor no es suficiente, niño. Te devoraré como a los demás. Pero en ese momento Elite sintió la energía de sus ancestros unirse a él, fluyendo como un torrente de luz que desgarraba la oscuridad. «Soy más fuerte de lo que piensas», gritó con todas sus fuerzas. «Pagaré el precio de la verdad, no solo por mi hermana, sino para que aquellos que perdimos encuentren paz». La sombra dejó escapar un grito inhumano cuando la luz colisionó con su forma oscura. El impacto fue abrumador, como estrellas estallando. La luz de amor y sacrificio retumbó, reventando la prisión de sombras que había arrastrado el legado de su familia durante generaciones. José sintió una oleada de liberación al ver cómo los rostros de sus ancestros sonreían. Las cadenas que los mantenían atados comenzaron a romperse en pedazos y los ecos de dolor se extinguieron. Cada paso que daba, cada grito que lanzaba, era una declaración de guerra contra la sombra que tanto los había atormentado. Finalmente soy libre. La historia de la traición ha terminado. La justicia ha llegado. Resonó su voz en cada rincón. Y mientras la sombra se desvanecía, no solo hizo junto a ella el dolor. Las memorias de desesperación y sacrificio se fusionaron con una nueva luz. Vio a Clara frente a él, su rostro iluminado, su voz resplandecía. «Gracias, hermano. Gracias por liberarme». En ese instante sintió la conexión con su familia, el amor renacido en lo profundo de su ser. La oscuridad no había triunfado, había enfrentado y vencido no solo a la sombra, sino también al miedo que había vivido, pero que no le pertenecía. Ya no estaba solo. Cada espíritu de su familia lo rodeaba, abrazándolo, envolviéndolo en un papel no de traición, sino de luz y sanación. «Juntos seremos recordados», dijo Clara. Sus ojos brillaban de vida. «Ahora que conozcamos la verdad, podemos volver a vivir». José puso su mano en el diario. El pesado volumen de secretos estaba ahora lleno de luz. «Me aventuré a la oscuridad y volví con el amor». Esta historia necesitaba ser contada. Mientras se alejaba de la sala, el aire estaba impregnado de esperanza. La realidad había cambiado. El pueblo de San Joaquín ya no sería el mismo. Había una verdad que contar y un deber que cumplir. «Es hora de escribir un nuevo capítulo», murmuró José, mientras su familia lo rodeaba, disolviéndose con la luz del amanecer. Todo había cambiado, todo sería diferente, y él estaba listo. Su historia era el final, pero al mismo tiempo, solo el comienzo. Ahora, cuando pienses en este viaje, recuerda que en cada sombra hay una luz con la que enfrentar, y siempre habrá una historia por contar, un legado a honrar. No esperes ni un segundo más para suscribirte inmediatamente al canal, porque no querrás perderte las próximas historias exclusivas que están por llegar. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Se siente genial. Y por favor, inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final.
Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión épica. Este es el momento de mostrar tu apoyo.